Y ahora vamos a estudiar a Noé. Y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. La civilización que surge de los hijos de Noé tiene su fundamento en la cruz de Cristo, es decir, el altar. Y percibió el Señor olor grato. La quema del sacrificio fue grato al Señor porque hablaba del Redentor venidero que removería al hombre de la maldad. Lo voy a leer una vez más. ¿Cómo? Como le dijimos el viernes, tratando con este propio tema, cómo el cuerpo de un animal que se estaba quemando en un altar, enviando un aroma al cielo, a la atmósfera, ¿cómo puede ser eso un olor grato a nuestro Dios? ¿Cómo es posible? Lo era porque representaba, como dijimos aquí en las notas, era un olor grato al Señor porque hablaba del Redentor venidero que quitaría al hombre de la maldad, es decir, la cruz. Cómo Jesucristo levantaría al hombre, sacaría al hombre de esta atadura de la maldad. Y damas y caballeros, no hay nada en el mundo mayor que eso. Y permítame hacerles una pregunta. ¿La cruz de Cristo es dulce para usted? ¿Es la cruz así de importante, tan vital para usted? ¿Es la cruz un olor grato que sube a la atmósfera como ofrenda a Dios? ¿Es así de dulce para usted? Yo no estoy hablando tanto del quemar ese cuerpo porque ya no lo hacemos eso hoy día, gracias a Dios. Pero lo terrible de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, lo que Él tuvo que vivir, el precio que Él tuvo que pagar fue sorprendente, pero aún debe de ser un olor grato a nosotros, al nivel de que nosotros amemos a nuestro Señor por lo que Él hizo. Estaba hablando con una de las jóvenes aquí en el estudio antes de que empezase la programación el día de hoy, y ella me estaba hablando de un caballero que literalmente en un sentido se estaba burlando de la cruz de Cristo. Y yo no sé cómo una persona puede hacer tal cosa, cuando el Señor aquí dice que es un olor grato, que es algo que es muy especial, muy preciado para Él, y es lo más preciado en la faz de la tierra. No es una de varias cosas, es la mayor obra que jamás se ha llevado a cabo en la historia de la humanidad. Y eso es lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y hizo posible eso, que millones, para que todo aquel que quisiese viniese y tomase del agua de vida gratuitamente, no tener que vivir lo horrible del infierno donde estarán para siempre, sino que en lugar de ello su nombre esté escrito en el libro de la vida y vayan a estar con el Señor en la gloria, en una alegría que sobrepasa todo entendimiento por lo que Jesús hizo en la cruz. Yo realmente me sorprendo en gran manera con la iglesia que poco predica la cruz hoy día. Y la mayoría, realmente todas las iglesias sensibles al buscador, digo todas, si siguen sus rudimentos que no mencionan la cruz, porque eso puede ser ofensivo a las personas. Estaba leyendo de un estudio, no un estudio, una entrevista que se llevó a cabo por un predicador muy famoso, que no creo que es muy famoso ante los ojos de Dios, pero el reportero le dijo, o le hizo la pregunta, le digo, yo noto, he venido aquí varias veces y usted nunca menciona la cruz. Y está hablando un reportero. El reportero habitualmente no conocen la palabra, no son muy espirituales tampoco. Quisiera que no fuese el caso, pero lamento que es el caso. De todas maneras, él dijo, noto que usted nunca menciona la cruz. Él sabía que la cruz de Cristo era el fundamento de la fe. Él sabía que esto era el poder del Evangelio. Él sabía eso. Pero le dijo al hombre, yo sé y noto que usted no menciona la cruz. Y su respuesta era, oh sí, es verdad, yo creo en la cruz, sí, pero no la mencionamos. No. ¿Por qué? Porque puede ofender a las personas. Y estaba yo pensando en las palabras de Pablo, yo predico a Cristo crucificado, eso lo predicamos a los judíos, aunque sea tropiezo y locura a los griegos. Admito que a los judíos es un tropiezo y a los gentiles es locura. La idea de un hombre muerto estando en un madero es una locura, muriendo allí, y que eso de alguna manera salva a la humanidad, es locura.
al mundo gentil, pero predicamos a Cristo crucificado de todas maneras, porque es la única solución, es la única respuesta. No hay ninguna otra, damas y caballeros, porque el dilema que el hombre tiene o en el que se encuentra, no hay otra respuesta. Leí eso y pensé, no lo predicamos porque puede ofender a las personas. Eso va a ofender a miles, tal vez, quienes morirán eternamente perdidos. Voy a ser franco con usted. Yo no entiendo cómo una persona no puede ser salvo en un servicio así. No pueden, hermanos. Yo no creo que pueda. No pueden, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando uno esconde la palabra de Dios, uno no se la presenta al pueblo. La cruz es la destinación. Voy a tratar de explicar esto lo más sencillo que puedo. No soy un erudito de hebreo, pero disfruto de su estudio. Hay palabras raíces, palabras que son como palabras que tienen una imagen, porque es un idioma, un lenguaje pictorial que es diferente al griego, que es muy abstracto. La palabra reog, que tiene que ver con sabor, la palabra tiene el significado. La imagen es imaginándose a una persona que está fuera de la tienda, del tabernáculo, que se encarga de las responsabilidades de las ovejas. En ese sentido, la palabra hebrea siempre describe particularmente lo que alguien está haciendo. Y en ese caso, la palabra sabor tiene un significado mayor con respecto a una persona que viaja a cierto lugar para cumplir con cierta responsabilidad. La cruz fue lo que Dios había manufacturado en su sabiduría desde antes de la fundación del mundo para que nosotros pudiéramos llegar a ese destino. Su destino o su revelación fue manifestado. Aquí vemos a Noé que sale del arca y él llega a la destinación que Dios ha ordenado para que él ofreciera sacrificio. La cruz es nuestro destino. Una vez que lleguemos ahí, debemos permanecer ahí. Así es. Ese es el lugar en el que nosotros edificamos nuestro hogar. Es un lugar de refugio en el que el Señor está presentando sus ovejas. Es la responsabilidad de los líderes traer a la gente a la cruz. Si usted me va a seguir, debe de negarse a sí mismo y tomar la cruz diariamente y seguirme. Así es, ellos no traen a la gente a la destinación que Dios había ordenado y a ese destino tienen protección, en ese destino tienen protección, cuidado y todas sus necesidades ahí se suplirán. La cruz de Cristo es la solución de Dios y la única solución para el dilema de los hombres. El hombre está en un desastre. Realmente estamos perdidos sin la cruz. Nosotros no tenemos una esperanza y es realmente un destino eterno, de infierno propiamente es lo que espera a aquellos que no aprovechan esto maravilloso que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y lo podemos tomar o llevar un paso más allá, pero estos individuos no solo están ignorando la cruz, sino que son enemigos de la cruz. Lamento que así es. Y es que hay que hacerlo. ¿Es un amigo o un enemigo? O es una de dos. Jesús dijo, deténganlos de predicar en tu nombre. Él dijo, bueno, ¿están conmigo o en contra? Si están conmigo, que prediquen. Sí, amén. Entonces, usted no puede decir, bueno, sí, creemos en la cruz y a la vez nunca mencionarla. Eso no se puede hacer. La escritura en Filipenses dice que su Dios es su vientre. Su fin es destrucción. Buscan Les destrucción. importa las cosas terrenales y su fin es destrucción, correcto. Así es. Así que si ese es el caso, los que lo siguen, ¿cómo están? Sabes, la madre de este joven que acabo de mencionar, ella dijo, si mi esposo, yo conocí a su esposo, creo que lo conocí muy bien, pero no lo conocí tanto, ¿no? Él era un hombre de Dios realmente. Y él estaba envuelto en el movimiento de palabra de fe y yo no creo que eso fue lo mejor. Pero aún así este hombre era un hombre de Dios, ¿no? Que amaba a Dios. Ella dijo, si él supiera lo que su hijo estaba predicando, él realmente se molestaría. Eso dijo. Ella no estaba a favor de su esposo, sino de su hijo. Pero ella sabía que lo que se estaba predicando no es lo correcto. No es lo correcto en lo absoluto. Y, damas y caballeros, la cruz de Cristo es o un olor grato a usted o le molesta. Una de dos cosas. O le es un olor grato. Si lo es, usted no puede rechazar entregárselo a otros. Usted no va a querer hacer eso. Usted quiere que todo el mundo lo conozca. Si es un olor grato. Entonces, ¿qué es? ¿Es un olor grato o es algo que le molesta a usted? ¿Es un olor grato o es algo dañino? ¿Es un olor grato o es un olor desagradable? ¿Qué es para usted? Estoy tratando de entender esa imagen porque es un poco extraño.
en nuestra sociedad, pero estoy pensando en una persona que está sufriendo gran dolor Ujú. y de repente hay algo que se le da que totalmente alivia ese dolor. ¿Qué alivio? Así es. Y ciertamente la cruz es ese objeto que Que puede alivia aliviar ese el dolor. dolor del pecado Sí. y toda la vergüenza, Condenación. todo eso. Mm, Así que esta declaración es una tremenda lo declaración. es. Adelante, vamos a la próxima frase. Y dijo él en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra a causa del hombre, La maldición de la que Dios habla aquí se refiere al hecho de que Él no va a visitar la tierra otra vez con diluvio. porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Miren, permítame decir que la palabra imaginación, la torre de Babel, Mm, dice que ellos, que ellos no se restringieron. Miren, la imaginación, el pensamiento del hombre que entra en cierta dirección en particular. Podemos ver en 2 Corintios 10:5 que dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derrumbar fortalezas, echando fuera toda maquinación, los pensamientos del hombre en cierta dirección en particular. dañino. Es dañino. Así es. Y lo que nosotros pensamos que es tremendamente importante en la vida de la gente, y la imaginación es una parte creativa nuestra, y el temor es tal vez una manera de describirlo si nosotros comenzamos a dirigirnos en cierta manera particularmente preocupados por algo y de eso termina creciendo más y más y más. Ahora nosotros podemos entrar en una dirección nativa en cuanto al temor o en una positiva pensando en las cosas de Dios y, y puede crecer y yo no, mire, oído, ojo, no ha visto lo que Él ha preparado para nosotros. El oído no ha escuchado. Él puede hacer mucho más de lo que nosotros podamos pensar o imaginar. Podemos ser negativos o podemos ser positivos pensando acerca de las cosas de Dios. Es Es interesante. interesante mencionar esa palabra imaginaciones porque en la fe judía la palabra yatza tiene que ver con imaginaciones y quiere decir enmarcar algo como un punto de pensamiento que pueden ser los pensamientos de Dios o los nuestros. El isotol de la buena naturaleza del hombre que hace las cosas buenas sobre el Torah, ¿no? La instrucción de Dios. Es el yatzara, la naturaleza maligna hace cosas que están inclinadas a satisfacer al individuo, suplir su necesidad. Y es la responsabilidad de la comunidad suplir la necesidad para que el yatzara no domine a la persona. Pero la idea de marcar nuestros pensamientos, las maquinaciones de nuestro corazón, Dios por eso juzga la tierra, porque cada hombre hizo lo que estaba bien ante sus ojos. Lo mismo con Israel en el libro de Jueces. Dios dijo que hicieron eso que era bueno para sus propias imaginaciones, sus pensamientos. Entonces, el problema en la iglesia es este, que hacemos lo que pensamos que es correcto en nuestra mente. Nuestras buenas obras van a ayudar a la comunidad, así que tenemos que ser parte de una iglesia que está envuelta en la comunidad, participar en la iglesia, jugar béisbol. Ahora quieren ellos que usted entre al centro de la iglesia para que pueda ser un obrero en la iglesia, haciendo ¿qué? Servicio comunitario, básicamente. Eso es lo que el plan de paz es, como un individuo dijo en las Naciones Unidas, que la iglesia ayudaría al mundo a resolver y erradicar la pobreza, erradicaría el egocentrismo, todas estas cosas morales Así causadas es. por la humanidad, al colaborar, hermano Swagert, no solamente con líderes cristianos, pero pueden de ser musulmanes, judíos, Así hindúes, es. quien quiera que sea que el líder haga paz, y eso es bueno para la comunidad. Entonces, la maquinación de la mente sin la cruz no está centrada en las cosas de Dios, porque la centralidad de la cruz está en el sacrificio, está en el lugar, nuestro destino, donde Dios nos ha llamado a trabajar, donde nos ha llamado a descansar y donde nos ha llamado a mantener nuestra fe. Y si usamos cualquier otro lugar como ese lugar de refugio, entonces nos vamos a encontrar ejerciendo la maquinación de nuestra mente, y eso es lo que el diablo quiere, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 3, él nos dice en el capítulo 2 y luego el capítulo 3, nos dice lo que los falsos maestros van a hacer, van a traer a través de los deseos de la carne, le van a sacar de la maquinación de su mente de lo que usted piensa que puede tener siguiendo el camino de la maldad.
Amén. Sí. David dijo que yo bendeciré a Jehová en todo momento. Su alabanza continuamente estará en mi boca. Ahora, escuche eso usted. Bendeciré a Jehová en todo momento. Su alabanza continuamente estará en mi boca. Y tal vez unos 2 años atrás, me parece, el Señor empezó a hablar conmigo de esto precisamente. Y me dijo que practicase la alabanza a su nombre constantemente. Y no me refiero en voz alta como lo estoy haciendo ahora, pero en mi corazón. Cuando, si usted estuviese a mi lado, pues no me va a escuchar, ¿no? Pero el alabar al Señor continuamente, y he encontrado que eso es una bendición sin paralelos. Es algo que vence la maquinación de cosas de maldad. Vence el poder de las tinieblas y bendice al individuo sin medidas, físicamente, espiritualmente, en toda manera que usted pueda pensar, la persona es bendecida. Y realmente su mente no puede pensar en 2 cosas a la vez, piensa en una cosa o la otra. Y usted se sorprendería si usted busca y dice, bueno, hoy yo voy a adorar al Señor continuamente. Como David dijo, bendeciré a Jehová en todo momento, su alabanza continuamente estará en mi boca. El Espíritu Santo hizo que David dijese y escribiese eso. Y usted encontrará que probablemente solamente será unos cuantos minutos al día que dedicaría a eso que estoy diciendo. Porque la mente está esparcida, va de una cosa a la otra. Y bueno, empieza a adorar al Señor y de repente su mente se va a ir a otra cosa. Eso es normal, eso no es algo de maldad, es normal. El problema es, y es de maldad, si brinca eso que no es de Dios. Toda cosa que sea santo, puro, justo, pensemos, meditemos en esas cosas, dice la palabra. Y si usted hace eso, personalmente creo que será de tremenda bendición y crecimiento para su vida, un tremendo beneficio a su vida, a su mente, su pensamiento, su bendición, su prosperidad. Y yo sé que el Señor lo tocará y usted se acercará más a Él. Y yo creo que echará fuera desórdenes en su vida, el temor. Y esto es algo tremendo. Es una gran victoria. Tendrá la victoria de tomar raíz en su corazón. Esto abrirá la puerta para bendiciones, para el mover del Espíritu Santo, el toque de Dios. Trátelo que le estoy diciendo. Y yo le prometo lo siguiente, no se arrepentirá de haberlo hecho. Y encontrará que será muy difícil inicialmente, pero Satanás, si él puede detenerle, él lo va a hacer. Y usted encontrará difícil esto, pero será cada vez más fácil conforme pase el tiempo, hasta que finalmente es natural para usted adorar al Señor. Bendeciré a Jehová en todo momento, su alabanza continuamente estará en mi boca. El gran profeta Isaías dijo, está establecido para aquellos que están en Sión, les daré alegría, el manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Esa es la respuesta. Que ustedes hagan el planteo de justicia para que Dios pueda ser glorificado. Esa es la idea. Usted quiere glorificar a Dios en todo aspecto de su vida. Amén, amén. Echando fuera toda imaginación, pensamiento. Así Y es. una vez más, lo que vemos en la Escritura es imaginar. Toda cosa que se exalte en contra del conocimiento de Dios y llevando a cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así es. Así que si Dios nos demanda hacerlo, lo podemos hacer con su ayuda y con su poder. Así es. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Otro término utilizado en la Escritura es magnificar. ¿Qué sucede cuando uno toma una lupa? Hace que las cosas se vean mejor y habla acerca de magnificar al Señor. En lugar de a nuestros problemas. Amén. Estoy pensando ahora mismo en los 10 espías que entraron a la tierra prometida y ellos regresaron. ¿Y qué fue lo que ellos magnificaron? Magnificaron las ciudades del muro, o las ciudades amuralladas y los gigantes. Uno de los profesores aquí en el Instituto Bíblico tenía un artículo en el Evangelista y él dijo que en el hebreo, y ciertamente yo no soy un erudito del hebreo, pero en el hebreo indica que cada vez que hablaban acerca de esas ciudades amuralladas y gigantes se hacían un poco más grande,
en su pensamiento, un poco más grande y un poco Los más gigantes grande. se hacían más grandes. Lo que nosotros tenemos que hacer es magnificar al Señor, porque Así jamás podemos pensar de Él y hablar de Él como que es demasiado grande. Él siempre es mayor, Ujú. más allá de todo lo que nosotros podamos pensar o imaginar. Amén. Muy bien, Amén. muy bien. Isaías habla acerca de algo hermoso en su palabra. Creo que es en el capítulo 43. El Señor, a través del profeta Israel, dice, ponme en memoria. Y la indicación es de que, si es que no me equivoco, que el Señor está diciendo que hay que recordarle a Él de sus promesas, pero lo interesante de todo es que no es para el bien del Señor. El Señor no ha olvidado ninguna de sus promesas, ni una tilde, ni una jota de su palabra. Es para nosotros. Ujú, Cuando así nosotros es. comencemos a hacer lo que la Escritura dice y hacer eso, recordarle al Señor, en lo que eso se traduce, el Señor, me has pagado, me has salvado del pecado, has pagado la deuda del pecado, tengo una mansión en el cielo, me has salvado, libertado, me has bautizado. Cuando uno comienza a recordarle al Señor todo lo que Él ha hecho por uno, es una gran manera de comenzar a alabar, es una gran manera de comenzar a dar Ujú. grito de júbilo. Y cuando lo hacemos, también es un recordatorio para nosotros, que si Él ha hecho lo que literalmente era imposible, salvarnos del pecado, para el hombre eso era imposible. El hombre no puede, jamás podrá, Así es, no puede. pero Dios hizo un camino para, para hacerlo, y es a través de la cruz. Cuando uno comienza a ver las cosas de esa manera, existirán los problemas después de que uno haga eso, tal vez sí, pero después de un momento, después de cierto momento, ese monte estará delante de uno, pero uno no estará enfocado en eso, sino en el que puede partir ese monte por la mitad. El Señor lo puede hacer, así que ese sería mi ánimo para la gente, que comiencen a recordar las cosas que el Señor ha hecho. Por eso es que, miren, varias veces el Señor a través de su palabra le diría a Israel que le dijeran a los niños, a la siguiente generación, cómo fue que los saqué de Egipto. Repitan, díganle cómo los traje a través del desierto y cómo los traje a la tierra prometida. No dejen de decirle a sus hijos. Se lo repitan una y otra vez. ¿Por qué? Porque tiene que permanecer ante ustedes todo el tiempo lo que Dios ha hecho. Mm. Y eso edificará la fe de lo que está por venir. ¿Cuántas veces hemos escuchado, por ejemplo, usted, un ejemplo, el día de ayer en su mensaje, compartiendo cómo sobre el tema de lo que el ministerio debía en cuanto a la deuda? Y usted no tenía ninguna idea terrenal de cómo lo iba a pagar. No tenían idea. Pero el día sí. de hoy, Mm. pero el día de hoy no hay deuda. Aleluya. Y ese es un ánimo. Si el Señor lo puede hacer por usted, para el ministerio, creo que usted dijo que eran $20 millones. Así es. El Señor lo puede hacer por Así cualquiera es. que sea la necesidad, edificará la fe. Habían homenajes que Dios le dijo al pueblo que estableciera. Uno era Así es. un memorial en medio del río Jordán, 12 piedras, Así es. cubierto por las aguas del Jordán, del río Jordán. Significaba que iba a quitar el reproche, pero también tomaron 12 piedras del Jordán y los pusieron en la tierra prometida del lado del río Jordán, en Gilgal, y él dijo que cuando vuestros hijos os preguntaran qué es este homenaje, este memorial de piedras, usted díganles, recuerden. Así que debemos recordar lo que Dios ha hecho por nosotros una y otra vez. Mi Señor puede, Él puede. Amén. Yo sé que Él puede. Yo sé que mi Señor puede ayudarme a vencer. Mi Señor puede, Él puede. Yo sé que mi Señor puede llevarme al otro lado, porque Él ha sanado al corazón quebrantado, ha devuelto la vista al ciego, sanó al enfermo, resucitó al muerto y caminó sobre la mar. Mi Señor puede, Él puede. Yo sé que Él puede. Yo sé que mi Señor puede llevarme al otro lado. Yo he contado esto, ya muchas veces, pero 50 años atrás, Francis y yo, cuando empezamos en la obra evangelística, nuestro lanzamiento fue desde la pequeña ciudad de Wisner, Luisiana. ¿Dónde? Pregunta alguien. Y yo no tenía lugares donde predicar en aquel momento, no teníamos. Y no sabía, yo sabía que el Señor me había llamado a la obra evangelística y era tiempo, pero no había lugares donde predicar, no tenía. Y yo había enviado cartas a predicadores, pero no habían llegado invitaciones. Y Francis y Donnie yo creo que tenía 4 años de edad, habían ido a algún lugar y nosotros vivíamos en una pequeña casa de 32 pies de largo por 8 pies de ancho. Y gracias a Dios por esa casita, ¿verdad? Y
Y me puse a orar, muy desalentado, muy desalentado en ese momento. Yo no sabía qué hacer y el Señor trajo esa alabanza a mi mente y la habíamos aprendido unas cuantas semanas antes de ese momento. Mi Señor puede, mi Señor puede, mi Señor puede, yo sé que Él puede, etcétera, etcétera. Y el Señor trajo eso a mi mente y me dijo, mi hijo, yo voy a abrir las puertas. Y recuerdo que la presencia de Dios llenó mi corazón aquel día. Y no había carta que había llegado en ese momento diciendo, sí, venga a predicarnos. No, yo no recuerdo cómo el Señor empezó, pero Él lo hizo. Y luego, unos 2 años atrás, tal vez no hace tanto tiempo, yo estaba en oración otra vez. Yo tengo un tiempo de oración cuando me voy a la casa en la mañana y en la tarde. Antes de llegar al estudio también tengo un tiempo de oración. O cuando llego al estudio. Y bueno, estaba orando, como dije ya hace unos años atrás, estaba orando para que el Señor abriese las puertas en distintas naciones del mundo, para que la cadena pudiese llegar y la señal pudiese estar en esas naciones. Y el Espíritu del Señor trajo de vuelta a mi vida ese tiempo cuando yo puse a un lado, cuando yo estaba al lado de mi cama, en aquella casita, y el Señor me dijo, en aquel tiempo tú me pedías una predicación donde quiera que fuese, en cualquier iglesia pequeña. Ahora me estás pidiendo el mundo entero. Pensemos en esa diferencia. Ahora Sí, estás amén. pidiendo el mundo completo, pero mi respuesta a ti es la misma hoy como Amén. fue en aquel tiempo. Yo puedo. Gloria a nuestro Dios. Padre Celestial, hay algunas Señor. personas ahora mismo que no saben qué hacer, que no saben qué dirección tomar, que no tienen la respuesta para ese dilema. Pero su respuesta eres tú. Su respuesta eres tú. Y yo oro, Señor, que tu Espíritu llene sus corazones y llene sus vidas en este momento, Señor. Y que ellos sepan que tú puedes, Señor. Cualquiera que sea el problema físico, Señor. Y oro por mi amigo en New Orleans, Luisiana, ahora, Señor. Yo te pido que tú lo levantes, que tú le pongas de vuelta, Señor, porque tú lo puedes hacer. Tú eres el Señor nuestro Amén. sanador. Sí lo eres. Señor, haz un milagro. Lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Ese problema que ese cristiano no puede resolver, ayúdales a resolver ese problema en el nombre del Señor Jesucristo. Y Señor, te damos honra y te damos gloria y te adoramos y te exaltamos. Amén, aleluya. Alabado Dios. Mi Gloria a Señor Dios. puede, Él puede. Yo sé que mi Señor puede llevarme al otro lado. Mi Señor puede, Él puede, yo sé que mi Señor puede, yo sé que mi Señor puede llevarme al otro lado, porque ha sanado al corazón roto, ha devuelto la vista al ciego, sanó al enfermo, resucitó al muerto y caminó sobre la mar. Mi Señor puede, Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que mi Señor puede llevarme al otro lado y ya volvemos. Saben, sentí cuando terminamos de orar momentos atrás, sentí que habían almas que dicen, hermano Swaggart, yo no soy salvo y yo quiero ser salvo. Yo creo eso y creo que el Señor me ha instruido a orar la oración de fe para usted. Y este es un momento. Y voy a orar, he orado con cientos de miles y no con millones en un largo periodo de tiempo. Y yo quiero que usted ore conmigo. Los hermanos le van a ayudar. Y yo quiero que usted crea lo que está diciendo y el decir palabras no le va a salvar, pero si usted lo cree, sí. El Señor me dijo, años y años atrás, me dijo, no consideres cuando llamas a la gente a que pase al frente que ellos saben orar, porque no necesariamente saben. Dirígelos en lo que deben de decir y he hecho eso desde aquel tiempo hasta ahora y en esta ocasión es con usted. Depende, no importa cuántos sean alrededor del mundo, quiero que incline su rostro. Cierre sus ojos. Este es el mayor momento de su vida. Y yo quiero que usted lo considere el mayor momento de su vida. Ahora oremos. Padre que estás en los cielos. Padre que estás en los cielos, Dígalo con nosotros. Yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados, la vida que he la llevado. vida que he llevado, Las cosas que he las hecho. cosas que he hecho. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname y límpiame. y límpiame con tu preciosa con tu sangre preciosa sangre de toda de injusticia. toda injusticia. Con mi boca Con mi boca
yo confieso, confieso al Señor Jesús. al Señor Jesús. En mi corazón, En mi corazón, yo creo, yo creo que Dios resucitó a que Dios Jesús resucitó a Jesús de entre los de muertos. entre los muertos. Y Él vive. Y Él vive. En este momento, En este momento, acepto a Jesucristo acepto a Jesucristo como el Salvador de mi como alma. el Salvador de mi alma. Y lo hago. Y lo hago El Señor de mi el vida. Señor de mi vida. Y de acuerdo a su palabra, Y de acuerdo a su palabra, en este en momento, este momento, soy lavado, soy lavado, soy limpio, soy limpio, soy perdonado, soy perdonado, yo soy salvo. yo soy salvo. Alabado Dios, Alabado alabado Dios, Dios, gloria a alabado Cristo. Dios. Por eso John Newton lo escribió: sublime gracia cuán dulce el sonido que salvó a un miserable como yo. Estaba perdido, pero ahora he sido hallado. Era ciego, mas ahora puedo ver. Oh Dios, aquel ladrón se regocijó al ver esa fuente en su día. Y allí lavaremos nuestros pecados. Gloria a Dios, alabado el Señor, alabado el Señor. Cuéntele a alguien hoy que usted le ha entregado su corazón al Señor. Hay algunos que tal vez se burlen, tal vez otros le van a felicitar, pero le ayudará, le fortalecerá. Si no lo hace, Satanás va a causar problemas en su vida. Pero encuentre a alguien, sea que los llame por teléfonos o como lo haga. Llámeles, dígales: he aceptado al Señor como mi Salvador el día de hoy, y le ayudará y le fortalecerá eso. Alabado Dios, todavía puedo oler ese olor grato. Sí, amén, sí. Aleluya. Jesús trajo salvación, victoria, sí, victoria. Que los poderes del pecado cesen, la gracia del cielo nunca fallará. Victoria, sí, victoria. Victoria, sí, victoria, aleluya, soy libre. Jesús me dio victoria, gloria, gloria, aleluya. Él es todo para mí. Alabado el Señor, alabado Dios. Vamos a tratarlo otra vez. Noé le edificó altar al Señor. Y tomó de todo animal y ofreció sacrificio en el altar. La civilización de... Los hijos de Noé tienen su fundamento en la cruz de Cristo, es decir, el altar. Y percibió el Señor olor grato. El ofrecer el sacrificio fue grato ante el Señor porque hablaba del Redentor venidero, quien levantaría al hombre de el cenagal de la maldad. Y Él es el único que lo puede hacer, como Josh lo dijo momentos atrás. Solamente el Señor puede salvar, nada más lo puede hacer. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Eso es lo que hace el dilema del hombre tan terrible. El hombre no se puede salvar. Para ser salvo, usted tiene que hacer lo que acabamos de invitar al pueblo a hacer. Aceptar a Jesucristo como su Salvador y hacerlo el Señor de su vida. Y su mundo ha cambiado. Realmente solamente empeorará. Alabado Dios. Y es la razón por la cual le he pedido a Lauren que cuente su testimonio tantas veces. Me gusta escucharlo. Alabado Dios. El Señor recibió un olor grato. Ese sacrificio fue agradable al Señor porque hablaba del Redentor que sacaría al hombre del cenagal de la maldad. Y gracias a Dios que así fue. Qué bueno que Jesús me levantó. Qué bueno que Jesús me levantó cantando gloria, aleluya. Jesús me levantó. Alabado Dios. Trato de avanzar en este versículo, pero se me hace difícil. Tengo que quedarme aquí porque es un olor grato. Es un olor grato. Es un olor grato. El Señor olió un olor grato. Alabado Dios. Eso le hablaba del Redentor venidero que sacaría al hombre del cenagal de la maldad.
Y dijo él en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra a causa del hombre. La maldición de la cual habla Dios aquí se refiere al hecho de que Él no volvió a destruir la tierra con diluvio. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo viviente como he hecho. Significa que Dios tomará en cuenta los resultados de la caída, los cuales en ese momento el hombre no tiene ningún control. No obstante, hay un remedio que es el altar, es decir, la cruz. Alabado Dios. Encontramos en el tiempo o en la época de Abraham, descubrimos que el gran patriarca construyó tantos altares que a él se le refirió, o lo voy a decir, en la época de Abraham, descubrimos que el gran patriarca construyó tantos altares que en algunos momentos es referido como el constructor de altar. Eso dice la Biblia. Y apareció el Señor a Abraham. Aunque el cananeo hostil estaba en la tierra, el Señor estaba allí también. Esto tenemos que entenderlo. Y dijo, disculpa, Dave, hay algunos entre ustedes que ustedes trabajan en un lugar donde no hay cristianos. Y ustedes están sometidos día tras día a basura, a palabras obscenas, vulgaridades de toda descripción. Y ustedes pensaron, Señor, yo quisiera que me pusieras en un lugar que no, esa no es la oración correcta. El Señor le ha enviado allí como luz en las tinieblas. Y si usted es fiel al Señor, si usted es fiel al Señor, Él bendecirá a esas personas que trabajarán con usted. Y algunos se entregarán su corazón a Cristo si usted es fiel donde usted está, ¿no? Y sé que cuando Francis y yo empezamos en la obra evangelística ya muchos años atrás, yo tenía un trabajo de tiempo medio con un plomero. Él era dueño de una pequeña compañía que empleaba tal vez 6 o 8 personas. Era una pequeña compañía. Y él era la persona más vulgar que yo jamás he conocido en mi vida. Cada palabra que salía de su boca era una profanidad, una vulgaridad. Se burlaba de mí de toda manera posible. Cuando estés aquí, me decía, durante 2 semanas vas a ser como nosotros. Bueno, pasaron las 2 semanas y yo no era como ellos. Y me dio todo trabajo sucio que se podía conseguir en el trabajo. Realmente, bueno, él a mí me maltrató. Él parece que yo le desagradaba bastante. Muchas veces la gente está probando a los cristianos solo para ver cómo van a reaccionar. Oh, Están no lo dudo. buscando algo No real. lo dudo. Están viendo demasiados hipócritas que quieren encontrar a una persona que tiene algo real. Empezamos en la obra evangelística y bueno, dejé ese trabajo y no lo volví a ver. Yo creo que trabajé con él tal vez unos 2 meses, tal vez 2, 3 meses, algo así. Y pasaron unos 30 años, por lo menos 30 años, diría yo. Recibí una carta y me enteré al leer la carta que era de la hermana de ese hombre. Y yo, pues, no había escuchado de ese hombre en 30 años, todo ese tiempo que ya había pasado. Y ella me contó, me dijo, Reverendo Swaggart, mi hermano, fulano de tal, él se llamaba RT. RT habla de usted todo el tiempo. Y él no se pierde la programación. Amén. Él nunca se pierde la programación. Yo me sorprendí, me agradó obviamente leer la carta. Yo nunca soñé que habíamos tenido algún tipo de impresión sobre ese hombre en lo absoluto. Punto. Pero él dijo, él habla de usted constantemente y nunca falla en la programación. Y dijo,
Si amigos vienen a visitarnos, si es tiempo para que la programación esté al aire, él les dice, voy a ver la programación. Si no quieren, se pueden ir a otro lugar. Y bueno, ese era el RT que yo conocía, excepto que tenía unas cuantas palabritas más grandes. Recibí una carta después, tal vez diría yo 3 meses después, me decía hermano Swagger, mi hermano falleció la semana pasada. Y ella dijo, pero antes de él morir, él oró la oración de fe con usted. Él entregó su corazón a Cristo. Tomó 20 años, 30 años, pero él hizo del cielo su hogar, dio fruto. Ese es el olor grato. Olor grato, así es. Así que no se desaliente pensando de que el Señor le está castigando, poniéndole a trabajar en un lugar donde todo el mundo está maldiciendo y diciendo profanidades. Usted pídele al Señor que le dé sabiduría de cómo debe de conducirse entre medio de esa gente y que el Señor le use y sea usted una luz en medio de esas tinieblas. Dios le puso allí, así que no se queje. Alabado Dios, dé gloria a Dios por ello. Eclesiastés 11:3, Pablo utilizó interesante lenguaje. Si el árbol cae al norte o al sur, ahí es donde va a estar. Sus notas lo presentan hermosamente. Tiene la idea de donde quiera que usted esté, en cualquier estación, esté usted, es donde Dios está y lo bendecirá. No tenemos que subir, ni bajar, ni movernos. Ahí donde nos encontramos, en esa misma estación de la vida, es donde podemos esperar a Dios citarnos. Cítalo otra vez. Muy bien, voy a citar, dice, si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Leeré las notas. Cualquier posición en la que el cristiano se encuentre es una oportunidad para la bendición de Dios, y respectivamente a cuál sea esa posición. Muchos cristianos siempre tratan de ponerse en otro lugar. En otras palabras, si están en cierto lugar, Dios puede bendecir. Sin embargo, el Espíritu Santo nos dice que no importa en dónde cayera el árbol, Dios puede moverse en esa particularidad o en esa situación y recibir y bendecir. Recuerdo cuando prediqué un sermón precisamente de ese versículo. Primera campaña en la que yo fui, hermano Swagger, y la predicación ese fin de semana cambió mi vida, creo yo. Su predicación para el Espíritu de Dios que se movió en mí durante esos versos. Y realmente muchos cristianos toman la posición de que si yo estuviese en otro lugar, yo pudiese ser bendecido, pudiese estar aquí, allá o lo que sea. No sé por qué Dios no me ha puesto en otro lugar. Mire, Dios nunca está fuera de control o perdido en lo que tiene que ver con oportunidades. No importa dónde usted esté, no importa su situación. ¿Me permite testificar algo? Claro. Para mostrar el impacto de la importancia de la Escritura. Yo estaba en Pittsburgh, lo conocí a usted en 1982 en Filadelfia, tal vez 83, pero hablamos un poco acerca de Israel y usted me recordó porque yo estaba como 272 libras en ese entonces, así que no tengo el mismo aspecto de entonces, pero el Señor me llamó para venir aquí y ser parte del ministerio porque había un retraso en el tiempo. Un par de años después conocí a mi esposa, nos casamos, tuvimos a Josh y a mi hija, y el Señor aún estaba tratando conmigo para mudarme aquí, pero nunca compartí eso conmigo porque el Señor me había dicho que le dejara las cosas a Él. Vinimos a campaña. Yo quería decirle a mi esposa acerca de querer mudarme aquí, pero no estaba en nuestra mente. Solamente venimos a la campaña, al servicio, en noviembre de 1998. El Espíritu de Dios se movió en los servicios y usted predicó en este capítulo, cuando llegó ese verso. Básicamente me ayudó a mí a decidir que usted iba a hacer algo para hablarle a mi esposa acerca de mudarnos aquí. Interesantemente, después de ese servicio regresamos a nuestra habitación. Mi esposa comenzó a decirme, ¿qué piensas tú en Baton Rouge? Por supuesto estaba bromeando y yo le dije, bueno, es un pantano. Y ella me dijo, no, en serio, ¿qué piensas en moverte? Porque yo estaba probando, la verdad. Era un pantano. Dije, ¿a qué te refieres? Bueno, es que siento yo como atracción aquí. Te enviaban a limpiar el pantano. Sí, así fue. Sí. Pero el Señor se movió sobre mí para darme confianza. Donde quiera que el árbol cayera, ahí es donde Él bendecirá. Yo sabía que debíamos estar aquí. No estaba peleando la idea, pero no quería decir... Porque las esposas a veces hacen las cosas que los esposos les dicen, pero después dicen, bueno, tú me dijiste que yo hiciera las cosas, así que yo creí que el Señor le hablara a ella. Así que fuimos a otro servicio y no voy a tratar con ese testimonio que bendijo tanto a nuestra familia, pero para resumir la historia, el Señor comenzó a hablar con ella y al final de la campaña hablamos del asunto y ella me dijo, bueno, tenemos que mudarnos. Yo le dije, estoy de acuerdo, el Señor me dijo a mí hace 20 años esto. Resumiendo la historia, el Señor sí nos mostró, nos dio la salida, nos mudamos y lo que pasa es que Él nos bendijo.
Él nos Pero bendijo. no te mudaste porque buscabas finanzas. No, de hecho fue lo opuesto al principio, pero el Señor ha hecho maravillosas cosas en nuestras vidas. El punto es que la Claro, bendición que yo he claro. recibido es participar y ser parte de la obra. Y nunca había pensado en tener el privilegio de aprender de todos los hombres y muchos de mis hijos también, todos al crecer y desarrollarse, hermano Swagger, su ministerio alimentando a mi espíritu para ayudar a bendecir al pueblo, para ayudarle a ellos a santificarlos, caminar en el camino del Señor. Pero por eso es que este capítulo tuvo un particular, un significado tan importante en mi vida. Hermano Swagger, permítame decir esto, porque hay algunos que tal vez están viendo ahora mismo y dicen, entiendo lo que ustedes dicen y tiene sentido, pero la situación en la que estoy, yo estoy aquí y estoy en desventaja, pero estoy aquí no porque Dios me llamó, sino porque yo cometí errores, yo no escuché al Señor, yo me moví La solo. mayoría de la gente. ¿Puede el Señor todavía tratar conmigo y ayudarme en esa situación o sufro simplemente las consecuencias de desobedecer? ¿Qué le diría a usted a una persona que dice algo así? ¿Cómo? Josh, lo voy a repetir. Tal vez hay algunos que están viviendo ahora mismo una consecuencia de algo difícil, y ellos dirían, eso fue por algo que yo hice, algo que yo provoqué, algo que hice mal, no escuché al Señor, operé fuera de su voluntad. El Señor todavía, pregunto, ¿puede sacarme Claro de que eso sí. o tengo que Claro que aguantarme sí todo puede. esto? Claro que sí puede. Definitivamente que el cristiano debe de aprender a nunca tomar sus fallos y fracasos a nadie más que al Señor. El hombre nos crucifica, Sí. pero el Señor nos perdona y nos pone en el camino correcto. Y si una persona se arrepiente sea lo que sea que hayan hecho que esté mal, esto no es algo que sucede ocasionalmente, esto sucede todo el tiempo. Una persona ha cometido un error, y recuerdo que años atrás, predicando una campaña en una ciudad de California, en el sótano, yo bajaba allí cada mañana para orar, y de repente este hombre entra, y yo no sé quién él era. Él me dijo, ¿puedo hablar con usted, por favor? Y le dije, claro. Me dijo, hermano Swagger, yo era un contratista, constructor aquí en la ciudad, y yo gané mucho dinero, y tenía una casa muy bonita, una familia muy linda, y por el pecado lo perdí todo. Perdí mi negocio, perdí mi matrimonio, perdí todo. Y le dije, bueno, hermano, ahora usted puede empezar de nuevo y empiece correctamente. Usted vamos a orar y le va a pedir perdón al Señor, desea lo que sea que usted haya hecho, y Dios le perdonará y Él restaurará su vida. Dios Así es un es. restaurador, Él va a restaurar. Amén. Y Él está esperando que esa persona realmente reciba la culpa, y si son culpables, bueno, aceptan esa culpa y piden perdón. Y ahora permita que el Señor le use. Sea honesto ante Dios y Él restaurará lo que sea. Lo que el saltón y el revoltón ha consumido, Él lo restaurará. Pablo el apóstol Sí, destruyó su vida y aún así Dios lo tomó así y lo es. llevó al mundo. Se nos terminó el tiempo, dice el reloj, ha sido una gran programación y le damos al Señor y honra por ello. Todavía siento la presencia del Señor mientras terminamos hoy. Les amamos.